Buenas noches. Soy Richard Córdoba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, cursando la carrera de Ingeniería Electrónica, Automatización y Control, actualmente en el 9º nivel. En este nuevo video tutorial les traigo para que podamos conversar acerca de lo que es del SPC Wonderworld. Entonces, como en todos nuestros videos anteriores, lo que primero nos planteamos es un temario, donde nosotros vamos a tener los objetivos, vamos a tener una breve introducción a lo que es del SPC, las características de un SPC. Por otro lado vamos a tener un temario, las herramientas básicas del SPC, el SPC de Wonderworld específicamente, que es el que vamos a utilizar, y por último vamos a tener un ejemplo aplicativo de SPC Wonderworld. Entonces, como objetivo nosotros nos hemos planteado que primero debemos conocer las características del control estadístico de procesos, que sus siglas en inglés son SPC. Conocer las principales ventajas que se tienen de trabajar con el SPC. Conocer las características, prestaciones y limitaciones del SPC de Wonderworld, es decir, las que nos brinda el software de SPC de Wonderworld. Y por último tenemos que adquirir las habilidades y conocimientos del SPC de Wonderworld necesarios para poder administrar y utilizar el software, ya que vamos a hacer un ejemplo aplicativo del SPC de Wonderworld utilizando el InTouch Orchestra. Entonces, como primer punto nosotros tenemos lo que es la introducción. El control estadístico de procesos, conocido habitualmente como SPC o por sus siglas en inglés Statistical Process Control, es un conjunto de técnicas orientadas a detectar variaciones en un proceso de producción y tomar las decisiones correctivas oportunas a fin de conseguir una mejora en la calidad del producto obtenido. El uso del SPC tuvo su auge a principios de los años 80, especialmente en el sector automovilístico. Como consecuencia de los resultados obtenidos por las empresas japonesas, los fabricantes, principalmente los grandes fabricantes de automóviles, decidieron adoptar estas técnicas y exigir el uso de las herramientas a sus proveedores. Un caso muy puntual es actualmente el caso de Toyota, que ellos utilizan habitualmente el SPC. Como consecuencia de esto se puede afirmar que durante algunos años el SPC se convirtió en una moda que llevó a un uso abusivo del mismo, por lo que los resultados obtenidos no fueron siempre buenos. ¿Qué características nos brinda el SPC? Primer punto, tenemos que utilizar poderosas herramientas estadísticas que procesan instantáneamente la información escogida y alertan ante cualquier señal de anormalidad en el proceso, reduciendo la ocurrencia de desperdicio y tiempos improductivos en la fabricación. Específicamente, las herramientas que utiliza el SPC son 7, que les vamos a nombrar en las siguientes diapositivas. Todos los parámetros del SPC son configurables, permitiendo así su adecuación a las características de cualquier tipo de producto y proceso de fabricación utilizados en la empresa, incluso para las formas de producción en serie o continua. Incorpora herramientas de organización, clasificación y búsqueda, que proporcionan un acceso simple e inmediato a los datos en forma de planilla y de gráficos, permitiendo evaluar críticamente el grado de adecuación de los procesos en relación al objeto especificado. Conociendo las características del SPC, nosotros ya podemos concluir un poco y ya podemos ver hacia dónde se enfoca el SPC. Entonces, ¿para qué es lo que sirve el SPC? En la actualidad el SPC se aplica de la forma más moderada, atendiendo a unas pocas consideraciones básicas. El SPC debe implantarse en aquellos lugares en los que realmente sea posible efectuar actuaciones como consecuencia de la información obtenida, es decir, donde nosotros podamos procesar esta información. Se debe seleccionar un conjunto significativo de parámetros a controlar mediante el SPC, lo más reducido posible, de forma que el seguimiento de este control sea factible con los recursos humanos que se disponga. En resumen, el SPC no debe ser una herramienta burocrática que encarezca el proceso a cambio de suministrarnos una información inútil, o que no se detenga capacidad de analizar, sino una ayuda eficaz que proporciona la información justa para agilizar la toma de decisiones.
El SPC contribuye a la reducción de costos de las organizaciones debido a que se enfoca en la minimización de las variaciones. Los temas que entre otros se explican en varios temas de esto son los conceptos de variación, control, sobreajuste y capacidad, causas especiales y comunes, prevención contra detecciones, entre otras características. Pero, ¿qué elementos son los importantes del SPC? Los estudios SPC se dividen en diferentes apartados que se detallan en esta parte de aquí. Los módulos comunes a los estudios por variables y por atributos son definición, datos y un módulo que permite visualizar todos los tipos de gráficos simultáneamente. Los gráficos para estudios por variables son gráficos XR o XS, histograma y recta de Henry. Los gráficos para estudios por atributos son gráficos P, NP, C o U, Pareto absoluto acumulado, Pareto absoluto sin acumular, Pareto relativo acumulado y Pareto relativo sin acumular. Todos los datos de los estudios se pueden copiar y pegar en el mismo estudio o en otro diferente. Todos los gráficos se pueden copiar y luego pegar en otra aplicación. Por otro lado, existe la posibilidad de importar y exportar gráficos a ficheros ASCII, por ejemplo los gráficos de XR sobre XS. Sobre el gráfico XR o XS se muestran los límites de control y opcionalmente los valores de tolerancias. Y se indican también los subgrupos con avisos mediante un pequeño triángulo rojo en el lugar del punto verde de los subgrupos sin aviso. En esta gráfica se puede apreciar de mejor manera los elementos que intervienen en el SPC, los puntos verdes, los puntos rojos, donde nosotros tenemos que analizar los datos que nosotros tenemos para poder mejorar la producción. También debemos conocer qué ventajas principales nos brinda el SPC. Nos permite preparar el terreno para la posterior introducción de los datos, de forma que las personas que tomarán los datos diariamente solo se deban preocupar de realizar la medida y comprobar los resultados para ver si todo sigue bien o si se produce algún aviso en la producción. Y el otro punto sería que diferencia claramente responsabilidades entre el propietario o inspector volante que efectúa el muestreo y las personas que fijan los parámetros, como son los límites, las tolerancias, etc., que marcan la validez o no de los datos tomados. Para delimitar mejor esta diferencia de funciones, el programa permite activar un sistema de claves que garantizan que los parámetros del proceso solo serán modificados por personas autorizadas. Ahora tenemos que conocer cuáles son las herramientas con las que nosotros vamos a ayudarnos para poder hacer el control estadístico de procesos. Entonces, como les dije anteriormente, existen 7 herramientas básicas del SPC. La primera es el diagrama causa-efecto. A este diagrama también se lo conoce como diagrama de espina de pescado. Estos diagramas ilustran la relación entre las características, es decir, los resultados de un proceso, y aquellas causas que por razones técnicas se consideran que ejercen un efecto sobre el proceso. Casi siempre por cada efecto hay muchas consecuencias que atribuyen a producirlo. El efecto es la característica de la calidad que es necesario mejorar. Las causas por lo general se dividen en las causas principales de métodos de trabajo, materiales, mediciones, personal y su entorno. A veces la administración y el mantenimiento forman parte también de las causas principales. Por otro lado, tenemos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de las prioridades. Mediante el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. Este principio es pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos cuantos graves, ya que por lo general el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Por otro lado está el diagrama de dispersión. Este diagrama es la forma más sencilla de definir si existe o no una relación causa-efecto entre dos variables y qué tan firme es esta relación, como estatura y peso. Una aumenta al mismo tiempo que la otra. El diagrama de dispersión es de gran ayuda y de gran utilidad para la solución de problemas de la calidad en un proceso y producto,
ya que nos sirve para comprobar qué causas o qué factores están influyendo o perturbando la dispersión de una característica de calidad o variable del proceso a controlar. También están los histogramas, presentación de datos en forma ordenada con el fin de determinar la frecuencia con que algo ocurre. También muestra gráficamente la capacidad de un proceso y, si así se desea, la relación que guarda tal proceso con las especificaciones y las normas. Por otro lado, la quinta herramienta son las hojas de verificación o comprobación. Es un formato especial constituido para poder recolectar datos fácilmente, en la que todos los artículos o factores necesarios son previamente establecidos y en la que se pueden ver los récords de las pruebas. Resultados de inspección o resultados de operaciones son fácilmente descritos con marcas utilizadas para poder verificar. Para propósitos de control de procesos por medio de métodos estadísticos es necesaria la obtención de datos. El control depende de ellos y por supuesto deben ser correctos y recolectados debidamente. Otro punto importante es la estratificación. Es un método que permite hallar el origen de un problema, estudiando por separado cada uno de los componentes de un conjunto. Es la aplicación a esta técnica del principio romano, divide y vencerás, el principio de management que dice, un gran problema no es nunca un problema único, sino la suma de varios pequeños problemas. A veces, al analizar separadas las partes del problema, se observa que la causa u origen está en el problema más pequeño. Y por último, la herramienta gráfica de control, pero no menos importante, es una herramienta estadística que detecta la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso. La gráfica de control se usa como una forma de observar, detectar y prevenir el comportamiento del proceso a través de sus pasos vitales. Asimismo, nos muestra datos en una forma estática y tiene por supuesto sus aplicaciones, y es necesario saber sobre todos los cambios en los procesos de producción, la naturaleza de estos cambios en determinado periodo de tiempo y en forma dinámica. Es por esto que las gráficas de control son ampliamente aprobadas en la práctica. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué es el control estadístico de procesos, nosotros vamos a poder utilizar todas las herramientas que nosotros hemos explicado en esta pequeña presentación utilizando el software del SPC Wonderware. Entonces ahora vamos a tener un ejemplo aplicativo del SPC Wonderware. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el InTouch Orchestra. Abrimos el InTouch Orchestra y creamos una nueva, nos conectamos a la galaxia. Eso yo ya lo hice. Estamos aquí, igualmente creamos un nuevo proyecto, igualmente ya lo hice para evitarnos contratiempos. Entonces ya tenemos abierto aquí yo lo que he creado es una ventana llamada principal, he ingresado un slider y un valor analógico. El slider está con su tag que se llama slider y el valor analógico que se llama análogo. Okay. Ahora lo que nos falta es agregar un chart para poder visualizar las variables. Entonces le agregamos y está aquí. Hacemos un poco más pequeño, agrandamos la ventana y ya tenemos aquí podemos modificar los colores. En este caso el color de fondo lo vamos a poner blanco, aquí lo vamos a poner negro, correcto, y ya tenemos nuestro chart. Entonces, para poder ver las características que nos brinda el SPC de Wonderware, nos vamos a la parte de arriba en la barra de herramientas donde dice Special, en la penúltima opción que dice SPC, aquí nos vamos a la opción de Database. Una vez en esta opción de Database del SPC, ahora entonces aquí tenemos que escoger simplemente el tipo de base de datos. Tenemos dos opciones, el Microsoft Access y el Microsoft SQL Server. Lo que vamos a ocupar nosotros es el Microsoft Access. Y donde tenemos la base de datos, vamos a poner modificar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es agregar una nueva base de datos. Nosotros vamos a utilizar la Microsoft Access Driver, que es .mdb. Ponemos finalizar, aquí ponemos un nombre de la base de datos. Vamos a poner mi base, my base, y una descripción, base de datos, y ponemos aceptar y ya tenemos creada aquí nuestra base de datos. Ponemos aceptar nuevamente
y seleccionamos la base de datos, ponemos guardar y OK. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente poner guardar y poner OK. Y ya tenemos creada nuestra base de datos. Tenemos que verificar y percatarnos también que la base de datos esté corriendo. Para ello nos vamos a la parte de base de datos, ponemos verificar y vemos que lo de BC está corriendo. Y ponemos OK. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualmente ir al SPC. Nos vamos a la parte de datasets y aquí vamos a utilizar nuestro slider. Lo que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestra base de datos, que es MyBase, el nombre del tag, en este caso vamos a utilizar el slider, y ahora lo que tenemos que hacer es crear un producto. Nos vamos a la parte derecha donde dice productos y creamos el producto. Aquí podemos poner un nombre de un producto, vamos a poner ejemplo 1, y aquí tenemos que poner los límites. Los límites le voy a poner 100, vamos a poner 10, aquí vamos a poner 100, un centro que vamos a poder poner en 60, el target, que es donde nosotros queremos que esté siempre, más o menos, y todos los valores que nosotros queramos utilizar. Aquí tenemos que poner 3 y los tipos de gráficos que vamos a tener. Ponemos guardar y aquí nos sale un error y nos dice que el UCL tiene que ser más grande o igual al valor del centro. Entonces le vamos a poner 60, guardamos, ponemos OK y ponemos OK. Una vez configurado, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar nuestros diagramas. Para ello nos vamos al Symbol Factory, donde dice SPC Charts, y agregamos los 3 diagramas, que es el diagrama de control, por otro lado tenemos el diagrama de Pareto, y el otro diagrama que es el histograma. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es configurar nuestros valores. Hacemos doble clic, tenemos que seleccionar la base de datos, que es la que nosotros creamos, que es MyBase, y ponemos OK. Y así en los 3 gráficos que creamos. Hacemos doble clic, seleccionamos la base de datos, ponemos OK y OK. Y el último gráfico igualmente seleccionamos la base de datos, ponemos OK. Para que sirva nuestro gráfico de acá, hacemos doble clic y aquí en Tag Name ponemos el tag que nosotros vamos a utilizar. Hacemos doble clic y seleccionamos el tag. En este caso igualmente va a ser el slider. Ponemos OK y va a ser de línea roja. Ahora lo que tenemos que hacer es poner runtime. Y ahora vamos a poder ver nuestros diagramas que hemos creado. Entonces ahora, para poder ver el funcionamiento, lo único que tenemos que hacer es poner runtime y podremos ver lo que estamos graficando. Entonces aquí puedo ir modificando mi slider y voy a poder ver en mi gráfica que el valor se está modificando. Para poder utilizar el control chart y el histograma y el diagrama de Pareto, escribimos los valores. Ahí vamos viendo cómo se va graficando nuestros valores. Entonces aquí es una clara forma donde nosotros podemos ver cómo es la utilización del diagrama de Pareto, del histograma y de un diagrama de control. Podemos ver la variación de mis datos que están entrando. Podrían ser los datos de entrada. En este caso son sumamente bruscos, pero son los datos de entrada.
y con los diagramas se puede trabajar de una forma más fácil. Aquí tenemos el diagrama de control, por otro lado tenemos el histograma y el diagrama de Pareto. Y bueno, esto ha sido todo por este nuevo video tutorial. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado de mucho. Hasta la próxima.